En primer lugar, el agradecimiento a la gente de la ley por la invitación del día de hoy, en especial al doctor Gustavo Borde, que fue quien nos formulara la convocatoria. Y ya para arrancar con el tema, el título del mismo son los aspectos relevantes de la ley de falta, la ley 19.120. A modo introductorio nomás, una breve reseña acerca de las faltas. Irureta Goyena expresaba en sus notas explicativas que las mismas esencialmente eran iguales a los delitos, que las diferencias radicaban en cuanto a la gravedad de la conducta. Ambas eran acciones típicas, antijurídicas y culpables, solo que en materia de faltas, tanto la conducta como el bien jurídico protegido era de menor relevancia, de menor importancia respecto de las recogidas en materia de delitos. En cuanto a algunas diferencias, las faltas siempre de acuerdo al artículo 6º, se establece que no admiten tentativas, serán castigadas solo cuando se hubieran consumado. El plazo de prescripción es más breve en materia de faltas. En la redacción original del artículo 118 establecía un plazo de 2 meses, un plazo sumamente exiguo, breve. Por la ley 19.120 se modifica, pasa a ser de 6 meses, que también es un plazo breve, y en la práctica judicial muchas de las conductas terminan prescribiendo. En cuanto al error de derecho, se establece aquella máxima de que el desconocimiento de la ley no eximía de culpa al sujeto. En materia penal, Irureta Goyena expresaba que se volvía draconiana si no se relativizaban algunos de sus aspectos, y una de las relativizaciones de esta máxima se hizo justamente en materia de ley de faltas, donde sí se admite prueba en contrario, donde sí se puede alegar un desconocimiento de la falta en cuestión. Y por último, el artículo 49 del Código Penal establece que no existe concurrencia entre delitos y faltas, sí, como nosotros sabemos, entre delito y delito, y sí entre falta y falta, pero no va a haber reincidencia, entre una y otra de las conductas. Reincidencia, acá tenemos un error. Bien. A nivel histórico, la persecución de las faltas ha pasado por varios estados. En primer lugar, fueron ya previstas por el Código Penal del 89, Irureta Goyena en el proyecto de código que después se transformó en código en el año 34, las sistematiza y las regula en un capítulo aparte, en el libro 3º, que se lo dedica exclusivamente a las faltas. El Código del Proceso Penal del 80, código vigente al día de hoy, manda crear el Tribunal de Faltas, un órgano colegiado que tenía competencia en Montevideo. Solamente en el interior se preveía, y se prevé al día de hoy, porque esto no ha cambiado, que la competencia iba a estar en manos de los juzgados de paz departamentales. El Tribunal de Faltas se iba a entender en instancia única, de acuerdo al proceso que regula el propio Código del Proceso Penal. Regulaba. Por ley 16.736, ley de presupuesto, si no me equivoco, en el año 96, se suprime el Tribunal de Faltas y se sustituye por 3 juzgados de faltas unipersonales, todo esto en Montevideo, reitero. Y también lo que se modifica es el tema de la instancia única. Se establece que los asuntos de faltas que se sustanciaran ante estos tribunales de primera instancia podrían ser recurribles mediante apelación ante los juzgados letrados con competencia penal que correspondiera. Por lo tanto, pasamos a tener 3 juzgados que entendían en materia de faltas en Montevideo y todos los juzgados de paz en el interior, pero en virtud de que el flujo de trabajo de estos juzgados empezó a ser poco, la cantidad de faltas que llegaban o de procesamientos por falta que se buscaba en estos juzgados era cada vez menos. En el año 2001 se optó por suprimir uno de esos juzgados de faltas de Montevideo, y finalmente en el año 2010 se suprimieron los restantes 2 porque eran casi inexistentes los casos de faltas que se estaban sustanciando. En los hechos las faltas pasaron a estar prácticamente derogadas, eran pocas y excepcionales las faltas que se perseguían y se castigaban, pasando a estar inutilizadas la gran mayoría de ellas. Tal es así que el anteproyecto de reforma del Código Penal, que estuvo en estudio en el Parlamento, elaborado por la comisión que se formó a tales efectos, integrada por varios profesores de nuestra casa de estudios, eliminaba por completo y en forma expresa el libro 3º, suprimiendo o buscando suprimir las faltas efectivamente y formalmente de nuestro ordenamiento jurídico.
una derogación que ya estaba casi, como recién decíamos, en los hechos casi ya se había efectuado. Bueno, se le buscaba dar un marco formal y derogarlas del todo. Sin embargo, en el año 2012, en el mes de octubre, el Poder Ejecutivo remite al Parlamento el proyecto de ley que tituló Proyecto de Ley de Faltas y de Cuidado y Conservación de los Espacios Públicos. En la exposición de motivos de ese proyecto, básicamente acá señalamos algunos de sus pasajes, se establecía que se estaba viviendo una grave crisis de valores, que existía un mal uso y abandono de los espacios públicos, una falta de compromiso con el entorno, solidaridad con el prójimo, de fragmentación de la sociedad. Se hace referencia a que las faltas justamente se habían tornado en un instrumento vetusto e inutilizado, lo que decíamos recién, casi no se aplicaban las faltas en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, se proponía la reestructura de este capítulo de faltas como necesaria para recuperar todos ciertos parámetros mínimos de convivencia de los cuales se hacía referencia, estábamos careciendo, crisis de valores, etc. Y dentro de esta reestructura se proponía el trabajo comunitario como una de las soluciones específicas, ya que se establecía que iba a producir cierto involucramiento del imputado con la falta cometida al momento de que se buscara su reparación a través del trabajo comunitario. Sobre esto vamos a entrar ahora más adelante. Fue así que 10 meses después, y habiéndose modificado alguna de las disposiciones que se contenían en el proyecto, yo creo que Andrés va a hacer referencia a alguna de las modificaciones, se sanciona la ley 19.120, que básicamente lo que establece es un reciclaje completo del libro tercero del Código Penal. Se deroga la mayoría de las faltas que allí estaban establecidas, por lo que justamente señalábamos de que se habían tornado inaplicables. Se adapta el texto de algunas otras y se agregan nuevas figuras. Los ejes temáticos sobre los que pasa a versar dicho capítulo son los espectáculos públicos, el cuidado y conservación de los espacios públicos, la moral y las buenas costumbres y el tránsito vehicular. Estos son los aspectos fundamentales y principales sobre los cuales se termina regulando en materia de faltas. Se dispone la creación de 2 juzgados específicos de faltas en Montevideo. En el interior la solución sigue siendo la misma, estará en manos de los juzgados de paz departamentales, la competencia en materia de faltas. Se modifica la estructura procesal, según lo que vamos a ver ahora, y se reforma la pena. La pena que era de multa en materia de faltas, según la redacción original del libro tercero del Código Penal, pasa a ser de trabajo comunitario. En cuanto a la política criminal que ensaya esta norma, nosotros vemos ciertas deficiencias. En primer lugar, la criminalización como respuesta. Una vez más, el legislador, ante un diagnóstico que puede ser compartible, el que se efectúa en la exposición de motivos, en el pasaje que nosotros recién vimos, podemos estar todos de acuerdo en que estamos ante una crisis de valores, ante un desgaste de los cimientos de la sociedad y falta de conservación de espacios públicos, pero una vez más el legislador lo que hace es acudir al derecho penal como respuesta a todo. Respuesta que ya hemos visto es totalmente ineficaz. Nosotros no vemos cómo a nivel de derecho penal se puedan solucionar situaciones tales como la del sujeto que ocupa en forma indebida un espacio público. Entendemos que las razones que llevan a una persona a pernoctar en una plaza son muchas y variadas y de distinta índole, que sin embargo ninguna de ellas pueden ser atacadas mediante criminalización. Aquella máxima de que el derecho penal tenía que ser de última ratio, el último escudo de la sociedad ante las violaciones de ciertos bienes jurídicos que entendía indispensable proteger, es cada vez más una utopía que una realidad, porque vemos cómo constantemente ante un problema determinado la primera y más rápida solución es la de la creación de nuevas figuras penales, o agravamiento de otras ya existentes. Esto ya en este tipo de jornadas se habla hasta el cansancio, pero vale reiterarlo porque esto es más de lo mismo en ese sentido. Otro problema que se suscita es violación del principio del non bis in idem, soluciones penales a temas administrativos, es decir, conductas que que la misma conducta es sancionada en la vía administrativa y la misma conducta sin ninguna otra modificación o sin ningún otro requisito extra es sancionada en vía penal, en este caso va a través de las faltas. El ejemplo paradigmático es el del capítulo de infracciones de tránsito, sobre los cuales va a entrar Andrés seguidamente. Y yo creo que el problema fundamental de esta ley, en cuanto a su colisión con ciertos principios o parámetros del derecho penal, es en cuanto a la ausencia del bien jurídico protegido.
Es un problema que adolece la ley en forma transversal y en casi todas sus figuras, y se nos es muy difícil encontrar cuál es el bien jurídico que se trata de proteger a través de todas las figuras que se regulan. Reventa de entrada ya estaba reeditada, ya se había sancionado, acá se reedita, cuál es el bien jurídico que está atrás, ocupación de espacios públicos, materia de tránsito. ¿Cuál es el bien jurídico? Estamos ante conductas que son formalmente antijurídicas, pero no materialmente antijurídicas, violación del artículo 10 de la Constitución, las acciones privadas de las personas que en nada lesionen el orden público o los derechos de terceros tienen que estar fuera de la autoridad de los magistrados. Aparentemente acá lo que se realiza es un disvalor de determinadas conductas sin que ello signifique que dichas conductas estén lesionando bienes jurídicos concretos. El bien jurídico tiene que ser cierto, real, tiene que ser la guía del legislador a la hora de sancionar un delito, en este caso una falta. Otro de los aspectos sustanciales de la ley de faltas que estamos comentando es la reforma en cuanto a la estructura procesal que se prevé. Se derogan las disposiciones del CPP previstas para las faltas y se establece un proceso breve que se regula en la propia ley. Un proceso por audiencia, que se supone que tiene que ser una audiencia única, dirigida y presidida por el juez. Es un requisito indispensable la presencia de juez, Ministerio Público y del indagado para que se realice la audiencia. El indagado tiene que comparecer asistido de abogado, al igual que en el derecho penal en general. Si no tiene un abogado se le proporcionará uno de oficio. La audiencia única a la cual hacemos referencia tiene que celebrarse dentro de los 10 días de ocurrida de la notitia criminis, ya sea la forma en que ello hubiese ocurrido, a través de una denuncia o cualquiera de los otros medios por los cuales el juez toma noticia del hecho criminal. Y se regulan las consecuencias de la incomparecencia de alguno de los sujetos a esta audiencia. Brevemente, si quien no compareciere fuera el Ministerio Público y lo hiciera en forma injustificada, o lo hiciera justificadamente, pero se volviera a citar a otra audiencia dentro del plazo de 10 días y volviera a ausentarse en esta segunda ocasión, ya no importa si fuera justificado o injustificadamente, la consecuencia de esta incomparecencia será que se decretará la clausura inmediata de las actuaciones y se dispondrá el sobreseimiento del indagado. En cambio, si quien se ausenta en forma injustificada es el indagado a la primera comparecencia, o habiendo justificado la incomparecencia a la primera audiencia, lo vuelve a hacer en la segunda vez que se lo cita, lo que se dispondrá es la posibilidad de que el juez pueda disponer la conducción por fuerza pública del sujeto, auxiliándose de la fuerza pública. En cuanto al contenido de la audiencia, es un contenido breve, se remite a las normas del CGP en cuanto a lo supletorio, ¿sí? Se establece que si no hay oposición se pasará directamente a la acusación por parte del Ministerio Público, la que se formulará en audiencia, debiendo la defensa evacuarla mismo la audiencia, y se pasará al dictado de la sentencia con el contenido que vamos a ver ahora. Si existiera oposición, brevemente se fijará el objeto del proceso, del objeto de la prueba, se diligenciará la prueba con la que se cuente, la prueba que se pueda diligenciar mismo en esa audiencia, y eventualmente se fijará una prórroga que no podrá excederse de los 10 días para diligenciar la prueba que reste diligenciar y que no se pueda diligenciar en ese acto. Una vez completada la etapa probatoria, lo mismo, se pasará a la etapa de acusación, que se formulará mismo en la audiencia, la evacuación también en audiencia por parte de la defensa, y también en audiencia, al finalizar la misma, se deberá dictar sentencia, admitiéndose la posibilidad de prórroga por hasta 24 horas, cuando la complejidad del asunto así lo estime. La sentencia del juez solo admitirá recursos de aclaración y ampliación, siendo la misma inapelable. Hecho que nos remite y que nos lleva a dudar de la constitucionalidad de esta disposición. Violación de varias normas, o podrían verse violadas varias normas, artículo 12 de la Constitución, artículo 18, artículo 8 literal H del Pacto de San José de Costa Rica, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, artículo 72 de la Constitución, por el cual ingresarían dentro de nuestro ordenamiento y pasarían a integrar el mismo estas disposiciones internacionales. Tal es así que a poco tiempo de haber entrado en vigencia esta ley, se recurrió y se pretendió
que fuera declarada inconstitucional en varios de sus artículos, pero específicamente en cuanto a lo que estamos comentando. La Suprema Corte de Justicia rechazó por votación dividida, del 3-2, la pretendida inconstitucionalidad, también en contra de la vista de la Fiscalía de Corte, que había entendido que sí era inconstitucional la instancia única. Básicamente los argumentos de la Corte en la sentencia que se hace referencia en la diapositiva, la 65 del 2014, radicaban en que si bien la garantía de la doble instancia es una garantía fundamental en materia de derecho penal y en materia de derecho procesal penal, no lo es en materia de faltas, porque en la misma la sanción privativa de libertad no es la regla, sino que la misma solo va a ocurrir cuando el sujeto incumpla la disposición de trabajo comunitario decretado, es decir, por su voluntad. Eso es lo que alega la Corte. Humildemente y por supuesto con el mayor de los respetos que merece la corporación en este caso, entendemos que la solución es criticable. Las faltas son delitos, lo dice el propio artículo 2 del Código Penal. Cuando hablamos de faltas estamos hablando de derecho penal. No se puede escatimar en garantías. La posibilidad de que el sujeto termine siendo recluido en prisión, por más que sea brevemente, es cierta, es real y ha ocurrido. Al poco tiempo de que se dictó la sentencia que estamos comentando, al poco tiempo, estoy hablando a los pocos días, en la ciudad de Tacuarembó, una persona fue remitida a prisión cerca de 20 días, no me acuerdo cuánto exactamente, justamente porque había incumplido la medida de trabajo comunitario dispuesto. Por eso estamos a favor de lo que se establece en la discordia, de que sí, las faltas son derecho penal, las garantías tienen que ser las máximas, ¿sí? Y las mismas garantías para el derecho penal en general. La Corte, teniendo que optar entre dos posiciones, una que decretaba la inconstitucionalidad de esta norma y que nosotros entendíamos que le otorgaba mayores garantías al indagado, y otra que reafirmaba la vigencia y constitucionalidad de la norma que comentamos, optó por la que le retaseaba garantías, y desde ese punto de vista, y con todo respeto como decimos, nos parece criticable la resolución. Otro de los puntos destacables, quizá la vedette de esta ley, es el trabajo comunitario, que si bien ya había sido sancionado y estaba contenido la regulación en la ley de medidas sustitutivas, la 17.726, la regulación era escasa. La reformulación del artículo 369 deja de lado la pena de multa y pasa a regular el trabajo comunitario. El trabajo comunitario que en esencia nosotros podemos asimilarlo a los preceptos de la justicia retributiva, es decir, lo que se busca es un involucramiento del sujeto en el bien jurídico dañado, que trate de trabajar en forma directa para reparar el mal causado. Eso por lo menos desde un punto de vista filosófico. La regulación que se hace en la ley que estamos comentando es escasa y es insuficiente. ¿Y esto por qué? Porque solo se establece que la pena será entre 7 y 30 días, que será de 2 horas máximo por día, de acuerdo a las posibilidades físicas y mentales del sujeto, y se establece que tiene que tener cierta relación con la falta cometida, pero hasta ahí. Para todo lo demás se remite a la OSLA, que va a ser el organismo que va a fiscalizar y va a instrumentar la pena, va a ser quien va a disponer cuál es la tarea que tendrá que desarrollar el sujeto, en qué régimen, qué días, en qué lugar. Y nosotros entendemos que esto es una violación del principio de legalidad, que tiene que teñir no solo a la descripción típica, sino también a la consecuencia de la conducta, que es la pena. La pena integra al tipo y, de acuerdo a lo que dice el artículo 85 del Código Penal, tiene que estar establecida en forma clara, cierta y estricta en el propio tipo penal. También se pretendió la inconstitucionalidad de la medida de trabajo comunitario, aduciendo por ahí que podría llegar a constituir trabajo forzado en violación del artículo 54 de la Constitución, toda vez que no existe la justa remuneración que dicha norma tiene que existir. La misma sentencia que estábamos comentando rechaza esta excepción, esta vez en forma unánime y con la conformidad de la opinión de la Fiscalía de Corte, justamente por entender que lo que no existe acá es la relación de trabajo a la cual se hace referencia en el artículo 54 de la Constitución que recién comentábamos. Acá lo que hay es una medida judicial que manda al sujeto a la realización de una determinada conducta y no una relación de trabajo, por lo cual
la remuneración, la contraprestación no sería necesaria. Entendemos que en este caso sí es compartible la solución de la Corte. También lo avala el Pacto de San José de Costa Rica cuando regula el trabajo forzoso y excluye específicamente de esas regulaciones a la medida dispuesta como en una sentencia judicial. Para ir redondeando, porque ya me acaban de pasar el aviso, se prevé la sustitución del trabajo comunitario de un día de trabajo comunitario por un día de prisión. ¿Tá? Lo que se discute acá es si se puede disponer la suspensión condicional de la pena, todo porque el artículo 126 que regula este instituto marca que se tiene que tratar de pena de prisión o de multa, pero esto por una sencilla razón: cuando el Código Penal fue sancionado, el trabajo comunitario aún no estaba regulado en forma expresa, y nos parece que está bien que se realice la analogía in bonam partem en este caso, si no podemos llegar a ciertas inequidades. Y piénsese en un ejemplo breve: una persona procesada sin prisión por la comisión de un delito, pongámosle de lesiones graves. Luego de sustanciarse todo el proceso, se llega a la conclusión de que esta persona va a ser condenada a la pena de 23, 22, 20 meses de prisión. Como la persona fue procesada sin prisión y al momento de recabar la sentencia sigue estando en libertad, no pasa a cumplir la pena, sino que pasa a estar bajo libertad condicional. Y entonces tenemos una persona condenada a una pena de 22 meses de prisión, en el ejemplo que poníamos, que en definitiva no pasa ni media hora en la cárcel. Y sin embargo, si nosotros no adaptáramos esta disposición, podríamos tener sí el caso de un sujeto por una falta menor que se le dispuso una medida de 20 días de trabajo comunitario y por la razón que fuere lo incumple, que sí sería remitido a prisión. La práctica judicial, por lo que se ha visto en estos meses, año y pico de la ejecución de la ley, es bastante adepta a esta posición y se ha suspendido la ejecución de la pena, se ha sometido al sujeto a vigilancia de la autoridad y no se lo ha remitido en general a prisión, salvo algunos casos excepcionales, pero desde algunos juzgados se ha tratado de corregir esta inequidad de la que hablamos. Obviamente que sigue existiendo, y no sé si no son la mayoría, de casos en los cuales la persona sí efectivamente es remitida a prisión en forma de sustitución. Por último, y a modo de conclusión, la ley se presenta como demasiado ambiciosa en cuanto a los fines propuestos. Nosotros leíamos la exposición de motivos, dudamos seriamente y somos bastante pesimistas en cuanto a que la ley, a través de la regulación de más derecho penal, de más criminalización, pueda solucionar el desgaste social, el desgaste de las estructuras desde la base de la sociedad, la ausencia de valores, el cuidado de los espacios públicos, etc. Se presenta como más de lo mismo la ley, violatoria de varios principios fundamentales en materia de derecho penal, como los que vimos, el non bis in idem, principio de legalidad, principio de lesividad. Instaura un proceso breve, pero no siempre lo breve es bueno, por lo menos no en materia de derecho penal, porque en este caso se hace a costa de retasearle garantías al justiciable, desprovisto de garantías, como se dice ahí, y se entiende como saludable la incorporación del trabajo comunitario, aunque, como dijimos, la regulación es escasa. Quizá a partir de esto se pueda adoptar, de toda esta reestructura y de toda esta aplicación práctica del trabajo comunitario que se ha logrado después de la sanción de esta ley, se pueda adoptar en mayores casos y en mayores ocasiones como medida sustitutiva a la prisión cuando estamos hablando de derecho penal general y de delitos propiamente dicho. Por ahora es todo y muchas gracias.